Muchas gracias, Diana, por estar con nosotros y gracias a todos por seguir aquí en esta sesión de generación de conocimiento. Gracias. Ok, gracias por la presentación. Bueno, ya no hay nada extra que pueda mencionar respecto a la introducción que nos dio Ana Lucía. Voy a tratar de ser muy puntual. Para esta charla tenemos 3 objetivos. El primero es conocer o recordar las medidas de protección durante el manejo de la vía aérea en un paciente con infección por SARS-CoV-2. Esto creo que es un punto vital. Como ya mencionó la doctora, somos recurso humano, capital humano muy valioso en estas situaciones, entonces siempre hay que pensar en protegernos y en cuidarnos, ¿no? Y en la parte particular de manejo de la vía aérea, pues sí, es importante desde mi punto de vista que lo estemos revisando. Recordaremos un poquito los puntos críticos en el manejo de la vía aérea de un paciente con infección por SARS-CoV-2 y finalmente vamos a tratar de unificar en la medida de lo posible el manejo de la vía aérea. ¿Por qué digo en la medida de lo posible? Bueno, porque no todos los hospitales tienen los mismos recursos y debemos de tener muy presente que los planes que se diseñen tienen que estar considerando los recursos que tenemos y el uso o la gestión adecuada de ellos, porque, bueno, sabemos que estamos entrando en una etapa en donde vamos a comenzar a consumir más de estos recursos y necesitamos planear el uso adecuado de ellos sin caer en el aumento del riesgo. Entonces, comenzaremos pues con la parte de las medidas de protección. Para esto es importante que recordemos cómo es la transmisión viral. No voy a ahondar mucho en esto, es algo que todos ya lo hemos leído más de una ocasión. Lo que me interesa aquí que recordar es esto. Ya en el estudio de Wang que salió publicado en JAMA, nos mencionaban ellos que la mayor carga viral que se encontraba en los pacientes con infección por SARS-CoV-2 se encuentra en las secreciones de la vía aérea. Y esto es importante porque, bueno, vamos a estar trabajando, que es el tema de hoy, vamos a estar trabajando muy cerca, vamos a estar en contacto con esas secreciones y, por lo tanto, la exposición a la carga viral va a ser mayor y eso aumenta el potencial o el riesgo de poder ser susceptibles a infección. Sabemos y recordaremos que la transmisión del virus está hecho principalmente por gotas y por contacto o fomites. Esto me refiero a las superficies contaminadas. Sabemos que las gotas son partículas prácticamente mayores a 5 micras y tienen un efecto gravitacional. Esto quiere decir que en cuanto salen estas partículas, por gravedad caen y por eso no tienen una distancia mayor a los 2 metros, de hecho a los 2 metros recomendados, ¿no? Finalmente, la parte de los contactos, justamente por ello, las superficies que están alrededor de donde se encuentra el paciente que está con esta infección por SARS-CoV-2, que sea COVID-19, suelen estar muy contaminadas y esto debemos tenerlo muy presente, ya que es común durante la atención a los pacientes que nos acerquemos y estemos tocando las superficies. Ser conscientes de lo que está limpio y lo que está sucio es crítico para poder disminuir el riesgo de infecciones. En sí, la transmisión por aerosoles no está, hay algunos estudios por ahí de simulación que hicieron los chinos, donde se ve que podría haber un porcentaje del virus en aerosoles, pero no es una evidencia como tan contundente porque fue básicamente hecho por simulación. Entonces, otros estudios que se han hecho en otras infecciones virales y bacterianas pareciera ser que no, la transmisión no es por aerosoles. Lo que es cierto es que los procedimientos que manipulan la vía aérea son generadores de aerosoles y esto va a potenciar el riesgo de contagio durante ellos. Los aerosoles, por tanto, son aquellos procedimientos donde las partículas son menores a 5 micras y que se mantienen en el aire en suspensión. Se ha visto que estas partículas en el aire se llegan a mantener entre 15 y 20 minutos. Por eso, cuando se llegan a realizar procedimientos que se generan aerosoles donde es inevitable, como por ejemplo podría ser la intubación, es recomendable mantener una restricción de entrada y de salida del personal durante los próximos 20 minutos para evitar la migración de estas partículas a otras zonas fuera del área de control. Sabemos que las partículas que son menores de 10 micras van a penetrar al pulmón y por tanto pueden causar enfermedad, así es que es importante, como les mencionaba desde el inicio, que nos estemos cuidando mucho. Los procedimientos generadores de aerosoles incrementan el riesgo de contagio para el personal de salud. ¿Qué procedimientos son productores de aerosoles? Bueno,
La intubación y la extubación traqueal, sobre todo si se genera tos, tienen una razón de momios que aumentan el riesgo de infección de hasta 6.6 veces. Esto es importante porque prácticamente, como lo vemos ahí del 1 al 4, son los procedimientos en cuanto a riesgo, los más riesgosos de producción de aerosoles. La intubación y la extubación, la realización de traqueostomía o la cricotomía con otro radio de 4.2, la ventilación no invasiva con un radio de 2.8, y esto que les pongo aquí en asterisco es en 2 estudios que se realizaron cuando el paciente se ajusta la máscara del BiPAP o el personal de salud se acerca para tratar de ajustarla, el riesgo aumenta tanto como muy cercano a la intubación o a la extubación por los flujos que se manejan. Por eso, bueno, sabemos que la ventilación no invasiva pues no la estamos utilizando de manera habitual o regular en estos pacientes. Y en cuanto a la ventilación con máscara facial, bueno, los rayos de 2.8 también, y esto aumenta sobre todo si no tenemos un adecuado sello. ¿Qué otros procedimientos también generan aerosoles? La desconexión de los circuitos de ventilación mientras se encuentran en uso. Los dispositivos supraglóticos, si no logramos un adecuado selle, y esto, bueno, es una parte de suposición porque no hay estudios que nos muestren que efectivamente se generen. Sin embargo, por la mecánica de aerolización se supone o uno se considera pues que pueden ser generadores de aerosoles. El RCP sin asegurar la vía aérea, las broncoscopías y la aspiración que no sea con un sistema de succión cerrada. Esto es importante porque normalmente las cánulas de Yankauer que solemos utilizar tienen su orificio de succión y debemos considerar que esto las vuelve un circuito semiabierto, por lo tanto, antes de entrar a intubar a un paciente, si vamos a utilizar una cánula Yankauer, que es lo que usamos siempre para vía aérea, necesitamos sellar este orificio para evitar aerolización. Es importante recordar esta situación de todos los procedimientos que generan aerosoles porque en algún momento en los diferentes centros el manejo de la vía aérea se va a extender fuera del quirófano y fuera de las terapias intensivas. Sabemos que muchos hospitales han tenido que sufrir esta adaptación para poder atender a los pacientes y cuando esto sucede pueden presentarse problemas logísticos. De ahí la importancia de poder estandarizar el manejo que tengamos durante estas intervenciones. Las recomendaciones de protección personal por estas sociedades y muchas otras son prácticamente las mismas para aerosoles. Una máscara de alta fijación que esté probada y ajustada, los lentes o bien la careta o visera, bata de manga larga, lo importante de ello es que sea impermeable. El uso de guantes, hay algunas sociedades que recomiendan doble guante, otros que incluso llegan a decir que aquel que esté en contacto con la vía aérea utilice triple guante. Esto ya es independiente y ajustado a los recursos, como les mencionaba en un inicio, pero sí el uso de guantes es también crítico, ¿de acuerdo? Recordando, esta sería la protección que utilizamos a nivel de protección por gotas y contacto. No requerimos protección a nivel de la cabeza, del cabello, porque, bueno, esto vamos a tener no más de 2 metros. Mientras nos mantengamos a 2 metros de distancia del paciente, no tendríamos por qué utilizar más protección. Cuando estamos en una unidad donde se generan aerosoles, donde puede haber gotas y contacto, pero no estamos realizando procedimientos que se consideran potencialmente generadores de aerosoles, que son los procedimientos que acabo de mencionar en diapositivas previas, con esta protección es suficiente. Como podemos observar, no es necesario cubrir el cuello, y cuando estamos haciendo procedimientos que son generadores de aerosoles, que generan, en este caso, igual, protección contra contacto y gotas, necesitamos, cuando estamos en un procedimiento generador de aerosoles, ya sea que se trate de que seamos el intubador o la persona que realice el procedimiento de cerca o bien los asistentes, es importante que tengamos el equipo de protección personal adecuado. Algo que no debemos olvidar y que debemos de tener siempre muy presente es que el equipo de protección personal no garantiza que no tengamos una infección, ¿sí? Que no nos vayamos a contagiar. Las medidas de protección son un proceso que debe ser siempre seguro, oportuno y preciso. Seguro para mí y seguro para el paciente, seguro para mis compañeros, oportuno y preciso en cuanto a debo saber en qué momento utilizarlo, en dónde utilizarlo y cómo utilizarlo. Aquí tenemos un pequeño esquema donde podemos ver las diferentes maneras en cómo que debemos de considerar siempre para la protección. El equipo de protección personal es indispensable, pero también el restringir el acceso a las áreas, que solamente entre la gente que debe estar ahí dentro. La higiene o sanitización o la sanitización de manos y del personal es importante.
minimizar el contacto del ambiente cuando nos estamos acercando a atender a nuestro paciente, la limpieza regular de las zonas con protocolos establecidos, con mezclas de soluciones desinfectantes que garanticen la eliminación o la inactivación del agente. Sabemos que deben de quedarse en la superficie por un determinado tiempo. Un entrenamiento adecuado en cuanto al vestir y al desvestir del equipo de protección personal. Sabemos, y les recuerdo, que es más alto el riesgo de contagio cuando estamos en este doffing, ¿no? Cuando estamos desvistiéndonos una vez que ya estuvimos en contacto con el ambiente y con el paciente, y esto es para poder garantizar o disminuir el riesgo de contagio. Debemos de tener un proceso bien estructurado, bien definido, ayudas cognitivas para estarlo realizando, e idealmente siempre alguien supervisándonos tanto en el vestido como en el vestido. Y bueno, el manejo de la basura, los desechos en las áreas donde se encuentran nuestros pacientes es importante. Cambiamos al siguiente punto. Nuestro siguiente objetivo son pues los puntos críticos en la vía aérea. Les recuerdo una vez más que el manejo de la vía aérea es un proceso que se realiza en equipo y nuevamente esto lo voy a mencionar más de una ocasión. Debe ser un proceso seguro, oportuno y preciso. Los puntos críticos serían estos 4. Primero, la valoración de una laringoscopía o ventilación difícil, la preparación del proceso, la preoxigenación y la intubación per se. En cuanto a la valoración de laringoscopía y ventilación difícil, bueno, no hay como mucho que explicar. Sabemos que la mnemotecnia Lehmann y la escala de Macocha son comúnmente utilizados en situaciones de urgencia. Sin embargo, y aquí les señalo en rojo, hay 2 cosas que pueden considerarse que aumentan la exposición o el riesgo del personal de salud. Y esto es en la mnemotecnia Lehmann, la parte de evaluar. Sabemos que tenemos que tocar y ver que sea la apertura de 3 dedos, el 3-3-2 y la apertura de la boca para evaluar el Mallampati. Igual en el Macocha Score, si ustedes se fijan, uno de los ítems que tiene más valor o más puntaje es el Mallampati que tenga el paciente. Si el paciente tiene un Mallampati 3 o 4, le da hasta 5 puntos. Recordemos que en el Macocha Score hablamos de una probabilidad de una laringoscopía difícil cuando el Macocha es menor o igual a 7, pero si está arriba de mayor o igual a 8 es de probabilidad elevada de que sea una vía aérea difícil. Entonces, si eliminamos este puntaje del Mallampati, esta evaluación del Mallampati, pues el Macocha Score nos da en realidad justamente un poco, o sea, nos quita muchos puntos y mucha probabilidad. Al respecto, quiero mencionar este estudio que fue producido, se fue publicado, en JAMA el año pasado. Entiendo que fue realizado en pacientes que fueron sometidos a cirugía, es decir, en un contexto de urgencia, pero aquí hay una parte interesante. Fue una muestra bastante decente, 33.559 pacientes, y de ellos el 10% presentaron intubación difícil, y el test de mordida clase 3 o la evaluación de la pronación, que sea clasificado como C, nos da una alta probabilidad o una alta capacidad de discriminar al paciente que pueda tener una laringoscopía difícil. Esta evaluación es extremadamente sencilla. Tenemos el borde superior del labio. La clase 1 es si le pedimos al paciente que muerda, que llegue hasta la parte superior. Si lo logra hacer, este sería clase 1, esta sería clase 2 y esta sería la clase 3. La clase 3 se asocia con una laringoscopía difícil, ¿de acuerdo? Tiene un valor predictivo, y de hecho en esta población el Mallampati no tuvo tanto peso como esta prueba, este test, aunque insisto, fue diseñado, fue evaluado en pacientes que eran sometidos a un procedimiento electivo. Sabemos que en la manipulación de los pacientes con COVID no hacemos intubaciones crash, porque tenemos que garantizar la seguridad. Entonces, si vamos a evaluar esta dificultad para hacer una laringoscopía, este test nos puede dar con una certeza suficiente. Nos puede ayudar a planear nuestra intubación si requerimos algunos instrumentos especiales para manipular la vía aérea y considerar la manera en cómo vamos a abordar sin necesidad de evaluar el Mallampati. ¿De acuerdo? Ahora, este estudio está en peer review, está en el British Journal, fue publicado la semana pasada. Es una publicación de los chinos donde son 202 pacientes que tenían diagnóstico por COVID. Fue una intubación de urgencia. La población, el predominio ya sabemos, es sobre todo en hombres. En ellos la edad promedio era mayor a 65 años y tienen una saturación arterial de oxígeno menor a 90%. En ninguno de los pacientes se le hizo la evaluación del Mallampati. Ellos utilizaron justamente este test de la pronación o de la mordida del labio. Se hizo secuencia rápida de inducción e intubación con una tasa de éxito del 89.1% al primer intento
y todos los pacientes se pudieron intubar ya sea en una segunda laringoscopía y en algunos pacientes una tercera. No fue necesario realizar abordajes de vía aérea de urgencia ante la situación de SICO, ¿no? De que no puedo intubar, no puedo ventilar. Algo importante es que la hipotensión se presentó en el 17% de los pacientes durante la inducción o durante el procedimiento de laringoscopía y 1 de cada 5 pacientes presenta hipotensión después de la inducción. El paro cardíaco se presentó solamente en 2% de los pacientes y ninguno del equipo, del personal que estuvo en contacto en estas intubaciones sufrió infección. Todos tenían un equipo de protección personal como el que les acabo de mostrar hace un momento. Entonces, bueno, esto nos da algo de seguridad porque, bueno, sabemos que con un nivel adecuado de protección podemos hacer procedimientos seguros con una tasa de éxito adecuada, ¿vale? Hablemos ahora de la preparación. La planeación y la preparación para el abordaje de la vía aérea es igual de importante como el propio procedimiento. Esta mnemotecnia del OMS MADE, que fue propuesta igual por los chinos, la encontramos en Anesthesiology, significa, antes de que vayamos a intubar a un paciente, asegurarnos de lo siguiente. La O significa oxígeno, que tenemos oxígeno suficiente y disponible. ¿Cuál será mi respaldo para la oxigenación? Tener un tanque, probablemente no dentro del área donde voy a intubar a mi paciente, pero sí cerca por si por alguna cuestión falla mi toma o la presión dentro de las tomas, bueno, tener el tanque de oxígeno disponible. La H es acerca de las personas que nos van a ayudar o el equipo que va a estar ahí. El equipo de intubación mínimo necesario, se requieren al menos 2 personas y nunca más de 3 personas. Estas personas deben tener las funciones perfectamente definidas y el equipo debe de tener idealmente un entrenamiento, idealmente con simulación, previo a ser expuesto a este procedimiento de la intubación. El monitor funcionando, la monitorización básica, electrocardiografía continua, saturación de oxígeno, presión arterial no invasiva en ese momento. Si fuera lo deseable, lo ideal es tener también capnografía, ya que con el equipo de protección personal a veces es un poco difícil poder auscultar, luego no se escucha mucho. Si no tenemos acceso a un ultrasonido, que es otra de las maneras en que podemos evaluar el desplazamiento de la pleura, ¿no? Que veamos de un lado y del otro lado del hemitórax, el sliding pleural, sabemos que estamos dentro de la vía aérea, o bien utilizar durante la laringoscopía, colocar la sonda lineal a la parte del cuello. Si vemos esta imagen de doble círculo, sabemos que nos fuimos al esófago, o podemos ver tranquilamente cuando entra el tubo a través de la tráquea. Esa es otra manera, pero bueno, no todos tenemos disponible un ultrasonido. Y por eso les comento, idealmente debe tener también capnografía para poder garantizar o asegurarnos que el tubo está endotraqueal. Y bueno, debemos de tener algunos otros monitores de traslado o monitores accesibles disponibles en caso de que alguno de ellos falle, de alguna de estas monitorización. La succión cerrada y funcional, en caso de que nuestro respaldo sería tener un equipo portátil o bien una toma extra. En la M significa máquina de anestesia o ventilador mecánico. En este caso debemos de tener como respaldo un sistema bolsa, válvula, mascarilla, idealmente de presión positiva, ya que esto nos permite hacer de manera pasiva un reclutamiento de los alvéolos. Les comentaré lo poco que tengo de experiencia al respecto. Llegan los pacientes normalmente con mascarilla reservorio con flujos a 15 litros. Son mascarillas de no reinhalación. Y están saturando habitualmente entre 84%, entre 78 y 84%, pero cuando cambiamos a este dispositivo, solamente por el hecho de hacer un buen sellado, la oxigenación, la saturación parcial de oxígeno llega a subir hasta 94%. Esto es mucho, tiene que ver con la fisiopatología, la ocupación alveolar. Entonces, idealmente estos sistemas que tienen una válvula de presión positiva son deseables. Sé que no en todos lados existen, pero tratar de gestionar el uso de estos dispositivos nos da una mayor seguridad en los pacientes y nos da un tiempo de apnea mucho más prolongado sin que caigamos en el riesgo de la hipoxemia severa. La parte de la A nos referimos a los dispositivos que vamos a requerir durante la vía aérea. Esto es la parte, insisto, de preparación. Videolaringoscopio es lo deseable, y esto porque se ha visto en algunos estudios que nos aumenta la distancia cara a cara entre el intubador y el paciente. Recordemos que por física, en una superficie, si yo duplico mi área, vamos a tener la disminución de la concentración de las partículas virales en esa superficie.
se diluye 2 veces. Pero si hablamos de volumetría, si yo duplico mi espacio y entonces hago un análisis 3D de las partículas aerolizadas y dispersas en esa zona, la dilución es hasta 8 veces. Eso quiere decir que entre mayor distancia yo tenga del punto de generación de aerosoles, menor riesgo voy a tener si lo considero desde el punto de vista de volumetría. De ahí la ventaja de los videolaringoscopios. Las guías recomiendan que sean algunos que tengan la pantalla externa, porque sabemos que los que tienen la pantalla pegada a la hoja, pues no todos tienen una adecuada visión, la pantalla es muy pequeña, con el equipo de protección personal cuando se empaña es un problema enorme poder ver bien. Entonces, digo, se trabaja con lo que se tiene, no es imposible hacerlo, pero pues aumentamos el riesgo de exposición. En dado caso de que hayamos identificado que nuestro paciente pudiera tener una vía aérea difícil, que pudiera ser incluso difícil de ventilar, en esta parte de la planeación debemos de tener un plan B y un plan C. Esto es importante, y el plan C suele ser el equipo quirúrgico o la parte para hacer una vía aérea de acceso frontal de urgencia. Si no se tiene el laringoscopio, la laringoscopia directa es total y completamente válida. Insisto, solamente procurar tener la mejor posición del paciente y, bueno, asegurarnos que nuestro equipo esté funcional, que si es un videolaringoscopio, la pantalla tenga batería o que la hoja tenga batería, si es el laringoscopio que tengamos pilas suficientes, verificar siempre el funcionamiento y tener otro dispositivo de emergencia accesible o al lado. La I significa el acceso IV funcional. Nos ha tocado más de una ocasión que llega el paciente a área de RCP, está con dificultad para respirar, le ponen el oxígeno, no mejora mucho y pues los hospitales se encuentran sobrepasados en cuanto a personal. La gente, el personal de enfermería llega a tener a veces hasta 3 pacientes intubados, que no es el estándar ideal, pero pues bueno, llega a suceder y nos hemos topado en algunas ocasiones cuando se torna esta situación de que se ha sobrepasado la capacidad del personal, que bueno, a nosotros nos toca ponerle el acceso IV al paciente porque ya entra al área para intubar sin acceso endovenoso, no está monitorizado. Entonces, también considerar o verificar el acceso, el hecho de que tenga un acceso endovenoso no garantiza que esté funcional. Entonces, debemos asegurarnos que funcione, que sea adecuado el calibre, porque podemos presentarnos la situación crítica de que considero o supongo que el acceso venoso está funcional, comienzo a pasar inducción, se extravasa y entonces no tengo acceso y mi paciente puede estar parcialmente relajado o parcialmente inducido y entonces se presentan situaciones críticas que queremos evitar en este contexto, ¿no? En esta pandemia. Siempre avisar al personal de enfermería que tenga preparados los insumos, no abiertos, pero que tenga los insumos cerca por si fuera necesario colocar un nuevo acceso endovenoso. Y bueno, el componente de la D de esta mnemotecnia del OMS-MADE significa los fármacos, drugs, ¿no? Tener todos los fármacos listos, tanto los fármacos de inducción como los fármacos de emergencia. Recordemos esta corte china que nos dice que casi uno de cada cinco pacientes va a presentar hipotensión después de la inducción, y dentro de la inducción, 1 por cada 5.3 pacientes va a presentar también hipotensión. Habitualmente responden los pacientes muy bien a la efedrina, pero un porcentaje pequeño que sobre todo que se encuentran en esta fase que ya nos mencionaba la doctora, que están ya en una sobreinfección, que ya tienen, por ejemplo, infección bacteriana, que están en un patrón a lo mejor, un fenotipo H de afección pulmonar, son pacientes que ya no tienen reserva adrenérgica y nos vamos a encontrar que le pasamos efedrina y ni aumenta la frecuencia cardíaca y tampoco aumenta la presión arterial. Estos pacientes que no responden, si no me responden una dosis de 10 miligramos de efedrina, no pierdan tiempo, tenemos que cambiar a un vasopresor. Si consideramos que mi paciente viene es importante por ello conocer al paciente previamente, ver sus laboratorios, ver sus estudios de imagen, si tenemos acceso a una tomografía. Si vemos la tomografía feíta, por seguridad consideren tener ya dilución de la dilución de norepinefrina, que es el fármaco, el vasopresor de elección en este contexto, como perfectamente nos dijo la doctora en la presentación pasada, tenerlo listo, porque podríamos requerirlo. ¿Es posible pasar norepinefrina por vía periférica? Por supuesto que sí. Debe tener idealmente una vía individual y la dilución es importante, debe estar pasando por un acceso venoso de calibre, no un azul, no un catéter pequeño, un 18, un 20 es aceptable, pero una buena dilución. Y esto nos va a ayudar a mantener la hemodinamia, no que pasemos al resto de la invasión de nuestro paciente y podemos pasar la infusión a la vía central, ¿vale? No debemos de ser a veces como tan cuadrados y decir,
Si requiere vasopresor, tiene que ser forzosamente por acceso central. No, se puede pasar de manera segura por vía periférica y esto tiene una muy, muy buena evidencia al respecto. Bien, los fármacos de emergencia serían, en este caso, la efedrina. En particular, en nuestro centro tenemos siempre lista la atropina y en algunas ocasiones, dependiendo del contexto del paciente, también llegamos a tener adrenalina, la delimos a 100 microgramos por mililitro, 100 a 1 o incluso hasta 10 a 1. Sobre todo si tenemos pacientes que vemos que probablemente puedan tener, o sea, que se encuentran ya con una respuesta inflamatoria importante, sopesando siempre el riesgo-beneficio el riesgo que pueda haber de generar una arritmia en estos pacientes. Sabemos que en el contexto cardiovascular y todos los estados que genera esta infección a nivel cardiovascular, pues nos puede aumentar la susceptibilidad a arritmias. En cuanto a la preparación, debemos de tener al área designada y todo el equipo debe de saber cómo colocarse en el espacio donde va a estar el paciente. Esto es un poquito lo que hacemos nosotros en el instituto y, bueno, también en muchos otros hospitales. También, como ven aquí, esto se hizo también en el Reino Unido. Las guías, las recomendaciones que ellos ponen es prácticamente esta. Igual que la Sociedad Americana de Anestesiología da esta misma división, ¿no? De donde se encuentra el paciente, los que sí o sí tienen que estar es el intubador y un primer asistente. Recordemos que el intubador tiene que ser el personal que tenga mayor experiencia. Debemos de tener el monitor, el ventilador cerca, monitor funcionando, ventilador, ya sea máquina de anestesia, si vamos a estar en el contexto de entrar a una cirugía, o el ventilador con los parámetros ya preestablecidos, diseñados de acuerdo con esto, parte de la ventilación de protección, el peso corregido para la talla del paciente, conocerlo, poner volumen tidal y, bueno, todo esto que ya hemos visto en las prácticas, en las charlas previas. Idealmente tener un espacio, un carro, una mesa donde tengamos todos aquellos insumos que están planeados en nuestro plan A de vía aérea. El primer asistente tiene que estar del lado donde va a estar el acceso venoso, puede ser aquí o puede ser acá. Estos lados pueden cambiar de acuerdo a la logística donde se encuentra el acceso venoso periférico. El segundo asistente, si es que contamos con él, no necesariamente tiene que estar aquí, solamente va a estar para pedir a la persona que esté afuera, que es el corredor externo, si llegamos a requerir algo del plan B o plan C, algo extra de insumos que no tengamos, para eso estaría el segundo asistente, y una vez que se haya hecho el procedimiento de mayor riesgo, que es intubación, y que ya tengamos asegurado o disminuido el riesgo de aerolización, esto es tubo dentro de la tráquea, globo inflado con una presión entre 30 y 35 milímetros de mercurio, circuito conectado y filtro viral colocado, ya con el ventilador echando a andar. Ahora sí el segundo asistente se puede acercar. Habitualmente nosotros lo que hacemos es que nuestros segundos asistentes es el personal de enfermería, suelen estar alejados y solamente se acercan cuando hay que fijar el tubo, porque sinceramente yo no tengo la experiencia y siempre los nudos me quedan muy flojos, ¿no? Ellos tienen más experiencia en esto. Nos pasan los insumos de la colocación de la zona nasogástrica y otras cosas, ¿no? Pero entre menos personas estén expuestas, mucho mejor. Fuera del área, a 2 metros, debemos de tener una barrera mecánica de protección, así sea una cortina ayuda, una cortina que tiene que estar cerrada. Sabemos que en nuestro país hay pocas áreas que tienen cuartos de presión o áreas con presión negativa, y esto al respecto luego genera mucha confusión si debemos tener el aire encendido o apagado, y si tenemos que subirle la temperatura no sé cuántos grados para que el virus se inactive. En realidad tenemos que pensar en la comodidad del equipo. Si hace demasiado calor, nuestro equipo, aunque tengamos medidas antiempañante, se va a empañar, ¿sí? Se ha visto que fuera de las áreas, o sea, por lejos de los 2 metros donde se encuentra el paciente, podemos tener una adecuada circulación de aire, con recambios de aire de por lo menos 2 o 3 recambios, idealmente de hasta 12 recambios, pero si no se tienen, con 4 recambios de aire por hora, ayuda a disminuir el contagio, ¿sí? Y nos mantiene disminuye la concentración porque hay este aclaramiento de la concentración de las partículas virales, ¿vale? Las funciones designadas, esto es un ejemplo, cada quien en su área de trabajo debe de ajustarlo, son recomendaciones ajustadas a nuestras realidades. El intubador, esto sí, todos coincidimos, es aquel que debe tener la máxima experiencia. Es el encargado de la prooxigenación, que se tiene que hacer durante 5 minutos, y es el que hará la laringoscopía nunca más de 2 intentos. Sabemos que a mayor número de intentos, mayor riesgo de falla. La probabilidad de que yo tenga éxito en la segunda laringoscopía disminuye un 30%, y en la tercera laringoscopía disminuye en total un 66%, ¿de acuerdo? Por eso tenemos que tener perfectamente definido, debemos definir perfectamente nuestro plan. Esto es, hice un intento, ok, no pasa nada,
hago el segundo intento. Si vuelvo a tener una intubación fallida, es momento de detenernos y pensar, ok, ¿qué voy a hacer? Vamos a sacar el plan B, que se acerque todos los insumos que requerimos. Y por el momento necesitamos poner un dispositivo supraglótico. Si se llega a utilizar, lo deseable es que sean de segunda generación. Recordamos que los dispositivos supraglóticos de segunda generación son aquellos que tienen una sonda o un canal para poder meter una sonda nasogástrica. Estos dispositivos nos hacen mejor sellado que las mascarillas laringeas clásicas. No es recomendable poner una mascarilla laringea clásica. Estas de segunda generación, bueno, ya saben que hay muchas marcas, no vale la pena mencionarlas ahorita, pero lo reconocemos por el hecho de que tiene un canal de trabajo para poner una sonda nasogástrica. Y si fuera necesario, pues tener al cirujano disponible para hacer un abordaje anterior de la vía aérea. El primer asistente suele hacer la inducción, hace la manipulación externa de la vía aérea, si fuera necesario, si el intubador se lo pidiera, retira la guía. Una vez que retira la guía, insufla el globo, conecta el circuito al ventilador, se asegura que todo el circuito esté cerrado. Siempre todas las acciones tienen que confirmarse entre uno y otro. Es importante tener un circuito de comunicación cerrada. Cuando se inicia la preoxigenación, el intubador menciona, iniciando preoxigenación, se sella. Como entramos sin reloj, y es raro que tengamos ahí un reloj, lo que hacemos nosotros es programar nuestra pánico a 2.5 minutos. De manera que después de la segunda toma de presión arterial no invasiva, ya sabemos que tenemos los 5 minutos de preoxigenación. ¿De acuerdo? Y el primer asistente corrobora la acción. Se acaban de terminar los 5 minutos de preoxigenación, comienza inducción para que el intubador sepa en qué paso vamos, ¿vale? Siempre es crítico mantener un circuito de comunicación cerrada. En caso de que hubiera un segundo asistente, nos apoyaría pues con la monitorización del paciente, la fijación del tubo, y en caso de ser necesario que entremos al plan B o al plan C de acción, sería aquella persona que se dirige con el corredor externo, me refiero externo con aquella persona que se encuentra fuera del cuarto de intubación, para poder traer los insumos que vamos a requerir. Este es un ejemplo de las recomendaciones de Reino Unido de lo que se debe tener para el manejo de la vía aérea. Ellos manejan un circuito Mapleson tipo C, sabemos que estas también tienen su válvula de presión, un videolaringoscopio, pero insisto, si no hay videolaringoscopio, podemos usar la laringoscopia directa sin ningún problema. Una pinza para hacer el clampaje del tubo, poder pinzarlo y evitar la aerolización. La cánula de Yankauer, que tiene que ser cerrada. Si es de este modelo que tenemos orificio en esta zona, hay que sellarlo con tela adhesiva, con transport, pero tiene que estar sellado y asegurarnos que el circuito sea cerrado. Las cintas para fijación del tubo, la lubricación para los insumos, una jeringa para insuflar, hacer el neumotaponamiento del tubo. Habitualmente, a diferencia de cuando hacemos una secuencia rápida de inducción de intubación rápida clásica, se suelen requerir entre 12 y 15 mililitros de aire para poder alcanzar estas presiones de 30 a 35 mililitros de mercurio dentro de neumotaponamiento, ¿de acuerdo? Si no tengo manera de poder garantizar o de poder medir esta presión, poner al menos 12 cc de aire es suficiente. Nunca pongan más de 15 porque aumentamos el riesgo después de traqueomalacia por las intubaciones prolongadas que sabemos que estos pacientes van a requerir. Tener cánulas orofaringeas disponibles, al menos en dos números distintos. El tubo endotraqueal siempre debe de llevar su guía. Si está disponible un buggy, por aquello de que pueda encontrarme con una laringoscopía en donde sea un Cormac 3 o un Cormac 4, el buggy es un instrumento que me puede ayudar a intubar con mayor facilidad, que me facilita tener éxito en el primer intento, aunque se trate de una instrumentación de la vía aérea. Siempre tener 2 dispositivos supraglóticos. Lo que hemos utilizado nosotros son para las mujeres un calibre de 8, para los hombres un calibre de 9. Y bueno, los dispositivos de segunda generación, esta mascarilla laringea que les comentaba de segunda generación, en caso de ser necesario. La posición del paciente es importante. Esta posición de buje, que es back up, head up, significa tener al menos 30 grados de posición en la cabecera del paciente. No intubar al paciente totalmente plano. Esto disminuye la tasa de éxito. Esos son los pasos que nos proponen los autores. Fue un estudio diseñado para pacientes que eran intubados en el área de medicina crítica y que no eran anestesiólogos. Dar esta posición aumenta la tasa de éxito para la primera laringoscopía. Esto puede ser un rociero, simplemente puede ser a una almohada para poder facilitar la alineación de los ejes. Cuando hacemos una laringoscopia directa, que nos referimos, ya para recordar brevemente,
La posición es que la parte del trago quede a la altura de la horquilla external para poder hacer esta mejor exposición durante la laringoscopía, ¿de acuerdo? Una vez que ya estamos con este checklist realizado, con la posición adecuada, con el paciente monitorizado, con las funciones definidas, comenzamos ahora sí con el procedimiento de intubación. Lo primero que hay que hacer es la preoxigenación. Lo recomendado en las diferentes guías es un tiempo de 5 minutos por una fracción inspirada de oxígeno al 100%. La técnica de volumen corriente, es decir, dejamos que el paciente esté respirando con su frecuencia normal, con lo que tiene en ese momento, pues no son tan normales. Considerar asistir si la saturación no mejora, a pesar de tener un adecuado sello de la máscara facial. Si requerimos asistir, es necesario que se utilice una técnica de 2 personas para poder garantizar el sellado y tener menos riesgo de aerolización durante el procedimiento. Como les recordamos al inicio de la presentación, la parte de la ventilación con presión positiva aumenta el riesgo de aerolización. Es importante que que seamos conscientes de esta situación. Este es un ejemplo de los sistemas que son con presión positiva, que tienen una válvula ajustable para dar una presión positiva y que nos ayudan a dar cierto reclutamiento de la vía aérea, pero si no se tiene, está bien utilizar los sistemas de este sistema clásico que utilizamos de bolsa, válvula, mascarilla, ¿de acuerdo? Bien, para la preoxigenación importante el orden que conectamos nuestros insumos. Mi circuito, mi filtro viral y bacteriano y después la máscara. Así es como queda. Tiene que ser un filtro EPA. No importa la marca, pero asegurarnos que sea un filtro de alta eficiencia para filtrar virus y bacterias. Esta es la manera en que se debe acomodar. Debemos tener la máscara, el filtro y después el resto del circuito. Cuando conectamos a la ventilación mecánica, tenemos el circuito, el filtro, el sistema corrugado para la aspiración cerrada y esta aspiración cerrada va hacia el tubo endotraqueal, ¿sí? Siempre debemos de proteger cualquier procedimiento que hagamos de manipulación de la vía aérea con un filtro EPA. Esto es crítico porque esto es lo que se ha visto que nos ayuda a disminuir, además del equipo de protección personal, nos ayuda mucho a disminuir el riesgo de contagio y de aerolización. Todo el aire que salga de aquí hacia acá, por eso es seguro utilizar estos sistemas que son con una válvula de aspiración que se encuentra lejana a la parte donde yo tengo conectado el circuito. De esta manera, el aire que yo estoy sacando por mi sistema va filtrado. No voy a tener ahí virus y no voy a estar aerolizando. Por eso es seguro para el equipo utilizar estos sistemas y sería deseable que todos pudiéramos tener acceso a ellos. ¿De acuerdo? Una vez que ya terminamos la preoxigenación, nos vamos a la intubación, ¿no? No les voy a decir nada nuevo, nada que no sepan, que no conozcan. Sabemos que la recomendación es tener una secuencia rápida de inducción e intubación, es la técnica recomendada. Como vimos en esta serie de casos chinos, la tasa de éxito es bastante alta, 9 de cada 10 pacientes lo logra hacer en la primera laringoscopía. Se puede considerar el uso de puntas nasales a no más de 6 litros por minuto para mantener una oxigenación por flujo pasivo mientras me encuentro haciendo la laringoscopía, ¿de acuerdo? Sobre todo, si no tengo acceso a este sistema con presión positiva, podría ser una opción que nos permite prolongar un poquito el tiempo antes de que se desature el paciente. Les mencionaba, la videolaringoscopía será la recomendada, puesto que aumenta la distancia cara a cara entre intubador y paciente desde 10 hasta 13 centímetros, en promedio 11.7 centímetros. No hay diferencia del tiempo de intubación si yo uso un videolaringoscopio o una laringoscopía, siempre y cuando esté familiarizado con el videolaringoscopio que voy a utilizar. Esto es crítico. No intente cosas nuevas, incluso en situaciones de crisis. Si no sé utilizar el videolaringoscopio, si nunca lo he utilizado ese modelo en particular, no lo usen. Háganlo seguro, hagan lo que dominan, hagan lo que conocen. Laringoscopía directa. No hay diferencia en tiempo. Lo único que necesitamos de seguridad es mantener una adecuada distancia entre la vía aérea del paciente y mi cara. ¿De acuerdo? En la parte mientras esperamos la histéresis de los fármacos, esta es la técnica recomendada por el Reino Unido de la fijación mientras hacemos este tiempo de histéresis de los fármacos. Esto es, en lugar de la CE clásica que todos escuchamos y recordamos por la American Heart Association, la VM garantiza tener más sello, puesto que el soporte de la cara o de la mascarilla facial está dado por toda la región tenar de mi mano, de ambas manos, y esta M permite hacer un avance mandibular en caso de que el paciente se pueda obstruir con facilidad. Es más fácil que yo pueda hacer un avance mandibular, que sería, por eso esto sería simular el test que dijimos de mordida previamente. Si mi paciente lo puede hacer, cuando yo estoy en la fase de apnea,
esperando la histéresis de mis fármacos, hacer un avance mandibular con esta técnica es extremadamente sencillo. Garantizo el sellado de la máscara y permeabilizo mi vía aérea para poder seguir teniendo esta presión positiva o este flujo de oxígeno pasivo hacia la vía aérea y evitar la desaturación del paciente. Cuando se utiliza la técnica de CIE, es más difícil poder hacer, uno, el avance mandibular, y habitualmente suele haber una fuga por el lado contrario, por el lado contralateral, cuando lo estoy haciendo sobre todo con una sola mano, ¿de acuerdo? Esta técnica es la más recomendada, tiene menos fugas, aseguramos el sellado y nos permite permeabilizar la vía aérea. En cuanto a los fármacos, bueno, no les voy a decir nada que no conozcan. El hipnótico puede ser propofol, puede ser ketamina. El uso de lidocaína lo pongo aquí con asteriscos. Sabemos que se ha demostrado que la dosis de 1.2 a 1.5 miligramos por kilo nos ayuda a disminuir, uno, la respuesta simpática a la laringoscopía y dos, el reflejo de la tos. ¿De acuerdo? Tengo marcado aquí en negrito la ketamina porque en un contexto, si consideramos que 1 de cada 5 pacientes se va a hipotensar después de la inducción, la ketamina es un fármaco, es un hipnótico con un perfil agradable o deseable considerando este contexto. Primero, porque nos va a mantener un poco más la hemodinamia. Ojo, si mi paciente ya no tiene reserva adrenérgica de la ketamina, aún le pongo yo ketamina, se va a hipotensar. El propofol sabemos que puede causar un poquito más de hipotensión, pero podemos hacer incluso esta mezcla del ketofol que todos conocen. Por cuestión de costos, la ketamina es mucho más barata y nos da el mismo beneficio. El uso de la lidocaína, bueno, es un adyuvante deseable, no es costoso, es un fármaco que tenemos disponible en los hospitales y que es deseable utilizarlo. El opioide, el fentanilo es el que utilizamos con mayor frecuencia, estas dosis de 1.5, 2 microgramos, hay quienes están incluso descritos entre hasta 3 microgramos por kilo de peso, es válido. Lo que me interesa es abolir el reflejo de la tos. Y finalmente el bloqueador neuromuscular, puede ser succinilcolina, puede ser rocuronio, es deseable que sea rocuronio porque sabemos que tienes un tiempo de acción, un perfil muy similar a la succinilcolina y a diferencia de la succinilcolina pues no tiene efectos en cuanto a la parte de la hipercalemia y esas limitaciones que solemos tener, ¿no? O bien becuronio. Cisatracurio y atracurio no sirven para una secuencia rápida de inducción e intubación. No sería deseable utilizar atracurio, sabemos que tiene más este efecto de liberación de liberación de histamina y por lo tanto mayor vasodilatación, no es un perfil adecuado y además el tiempo que, aunque pongamos dosis muy elevadas, vamos a tardar más de los 2 minutos deseables para tener esta histéresis ideal de todos los fármacos. ¿De acuerdo? Los tiempos de procedimiento serían, bueno, aquí en becuronio depende de la presentación que tengan, pero les sugiero que si no tienen rocuronio, el becuronio es una muy buena opción, solo que hay que utilizarlo idealmente, o sea, lo más cercano a esta dosis de 0.2 miligramos por kilo, porque en algunas ocasiones, si lo usamos a dosis de 0.15 o 0.12, puede tardar un poco más de los 2 minutos, tarda hasta 3.3 minutos en hacer efecto, en tener su máximo efecto, y podríamos encontrarnos que al hacer la laringoscopía veamos movimiento de las cuerdas, entonces esto nos habla de que la relajación no es adecuada o no es suficiente, ¿de acuerdo? Si usamos becuronio siempre a las dosis máximas. No hay diferencia en rocuronio para secuencia de inducción e intubación rápida a dosis de 1 miligramo por kilo y 1.2 miligramos por kilo de peso del paciente. Esto está demostrado desde hace ya varios años, pero la dosis con la que ustedes se sientan más seguros es correcto, ¿no? Eso sí, no bajarnos de esta dosis para poder tener su efecto máximo en 1 minuto. Los tiempos del procedimiento serían estos. Primero consideraríamos, ya hicimos la preparación, el tiempo 0 sería la preoxigenación, el tiempo 1 es cuando se inicia la secuencia rápida de inducción e intubación. El tiempo 2 es la colocación del tubo endotraqueal, es decir, hago la laringoscopía. Una vez que coloco mi tubo endotraqueal, el primer asistente va a retirar la guía, va a inflar, en ese orden, retira guía, infla el globo, pinza el tubo, conecta el circuito con el filtro viral colocado en el orden en que debe ser, como ya hemos mencionado previamente. Una vez que esto se hace, se despinza el tubo, se echa a andar el ventilador y ahora sí, el asistente 2 se acerca, fija el tubo endotraqueal, ¿de acuerdo? La verificación adecuada de la intubación endotraqueal puede ser por visión directa a través de la videolaringoscopía o la laringoscopía. Sin embargo, si se trata de un CORMAC 3, un CORMAC 4, sería deseable tener la capnografía para poder garantizar o asegurar que estemos dentro de la tráquea o, como les mencionaba hace un momento, el uso del ultrasonido cuando se tenga disponible. Cualquiera de ellos dos, tanto el asistente 1 como el asistente 2, puede conectar las infusiones para mantener hipnosis, mantener analgesia y sobre todo también mantener la estabilidad hemodinámica. En este inter, que es, como les mencionaba, estos 20 minutos que pasan desde que se manipula la vía aérea y hasta que estos
lo que se haya aerolizado cae y deja de estar, y disminuimos este riesgo de contagio, de contaminación. Aprovechamos particularmente en nuestro centro para poner una sonda nasogástrica, porque algunos de los fármacos, si se utiliza hidroxicloroquina, citromicina, si se quiere necesitamos dar una nutrición enteral temprana a estos pacientes. Sabemos que los hemos visto cómo se van consumiendo poco a poco el aporte proteico. El paciente se consume, el paciente se pone demasiado en muy poco tiempo. Con 4 o 5 días puedes perder casi 5 kilos de peso o incluso en menos tiempo. Entonces es importante tener una zona de alimentación puesta cuando nosotros terminamos el procedimiento. ¿Qué es lo que hacemos? Acordamos con el equipo de terapia intensiva que ya que estábamos ahí vestidos, para ahorrar también los recursos, tener lista la sonda, colocamos la sonda, hacemos una sanitización de los guantes antes de colocar la sonda porque acabamos de trabajar con la parte que tiene, con las secreciones que son las que tienen la carga viral mucho más elevada. Sanitizamos nuestros guantes externos con una solución, en este caso alcoholada, a base de alcohol, y durante los 20 segundos mínimos y esenciales. Después de eso colocamos la sonda y fijamos, ya se encarga el asistente 2 de fijar la sonda. Una vez más volvemos a hacer esta sanitización de los guantes, ¿de acuerdo? Después de esto, que ya tenemos al paciente con una infusión que mantenga la hipnosis, con una analgesia adecuada, con un fármaco para mantener la estabilidad hemodinámica, ahora sí podemos retirarnos del área de intubación para ir a hacer el adecuado retiro y disposición del equipo de protección personal. Durante algunas situaciones, en algunos hospitales, puede ser que exista un área exclusiva para intubar y que de ahí se tenga que trasladar al paciente. Si este fuera el caso, hay algunas recomendaciones, algunos bemoles que se han puesto por ahí, que es, si voy a trasladar a mi paciente con el mismo ventilador, aún así durante el traslado se sugiere empaquetar la vía aérea con gasas, cubrir los carrillos por la posibilidad remota de que no tuviera la presión suficiente para medir este neumotaponamiento del tubo endotraqueal, colocar gasas para evitar la salida o lo que puede estar aerolizando, y proteger los ojos igual con una gasa y poner una cinta en lo que se traslada al paciente. Una vez que el paciente llegue a su unidad, en donde ya se va a quedar, ahora sí, ahí podemos retirar gasas y podemos retirar la protección ocular. Si vamos a trasladar al paciente a algún procedimiento, hacemos exactamente lo mismo. Necesitamos cubrir y evitar la contaminación del ambiente por aerosoles, cubriendo la cavidad oral y cubriendo la parte de los ojos. Si es necesario cambiar la parte si vamos a trasladarlo no con el ventilador que está, sino a lo mejor con un ventilador de traslado, o si vamos a tener que estar bolseando al paciente para un traslado, es importante considerar los pasos de seguridad. Y esto se tiene que hacer como tipo checklist y revisando siempre un circuito de comunicación cerrada. Lo primero, avisar que se va a pausar la ventilación. Una vez que se pausa la ventilación, se pinza el tubo. Una vez que está pinzado el tubo, se desconecta el circuito siempre por detrás del filtro viral, para que el filtro viral esté conectado al tubo endotraqueal. Ahí conectamos nuestro sistema, ya sea del ventilador de traslado o del sistema bolsa mascarilla con el que vamos a estar trasladando al paciente. Una vez que ya me aseguro y aviso, está conectado el circuito, aviso, voy a despinzar, despinzo y ahora sí comienzo a ventilar a mi paciente. Nunca ventilamos hasta que estemos seguros que tenemos todo el sistema de protección o el circuito de ventilación cerrado, ¿vale? Ok, por mi parte, bueno, sería todo. Si hay alguna pregunta, adelante. No mencioné nada sobre las cajas, estas airbox, ¿no? Estas cajas de protección aérea, porque no se encuentran estandarizados, pero si hay dudas al respecto, con todo gusto podemos platicar, ¿vale? Muchísimas gracias. La doctora Clara F. Mendoza tiene una pregunta. Ajá. ¿Está activo el micrófono, doctora? Hola, gracias. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Muy bien. Doctora, muy buena su plática, muchas gracias. Gracias. Tengo 2 preguntas al respecto. Tomando en cuenta que el cirujano no debe estar en la intubación, ¿se considera que él también deba de portar overall o el Tyvek como equipo de protección? Esa es la primera. Y la segunda es que en los medicamentos que mencionó para la inducción, no vi considerado el etomidato. ¿Qué opinas al respecto? Claro que para pacientes que tengan algún problema hemodinámico o cardíaco, ¿verdad? Son las únicas. Ok, bien.
La primera, respecto a que el cirujano esté presente o que entre con el Tyvek, no es que siempre esté ahí, por eso hacemos la valoración de, ok, si tengo un paciente con un potencial riesgo de que pueda requerir un acceso quirúrgico de la vía aérea, en ese momento, por eso es la parte crítica de planear, se tiene que avisar al cirujano que esté cerca, no va a entrar al área a menos de que se le solicite. Porque, insisto, los recursos son finitos y tenemos que considerar su adecuado uso, ¿vale? Esa sería la primera. Y respecto a la segunda... Pero, perdón, pero tomando en cuenta, o sea, el escenario que es el quirófano, o sea, que estamos, no sé, en un procedimiento de cirugía que pues se va a operar al paciente y que va a haber cirujano, a ese punto me refiero, o sea, al momento de que están ellos en la cirugía, como pues están a cierta distancia del paciente y pues el paciente ya está intubado, no sé qué tan correcto sea que usen el overall o no hay como que alguna definición exacta de sí, eso. Claro. Bueno, en el contexto de un paciente que se encuentra en cirugía, la protección que ellos requieren, sabemos que estando en quirófano, pues bueno, el gorro quirúrgico siempre se tiene. No es necesario que utilicen el Tyvek, con que utilicen una protección contra aerosoles básica, que es la careta, los gogles, y bueno, su gorro y su bata quirúrgica es más que suficiente. No es necesario que utilicen el Tyvek porque ellos no van a estar haciendo un procedimiento que genera aerosoles. Sabemos que el uso de dispositivos de corte, como son estos dispositivos que utilizan por vibración o el electrocauterio, sí generan ciertas aerolización, pero la concentración o la carga viral que se encuentra en las secreciones, como es la sangre, es más baja. Entonces, hasta el momento, esto es algo teórico, hasta el momento no hay evidencia, no hay estudios que hayan demostrado la contaminación del cirujano, del equipo quirúrgico, al utilizar un sistema de protección que podríamos como catalogarlo como nivel 2, es decir, aerosoles, contacto y gotas, pero sin riesgo de un procedimiento de aerolización, o sea, mientras la cirugía per se no se consideraría un procedimiento de alto riesgo de aerolización, excepto cuando se está haciendo, por ejemplo, manipulación a nivel del cuello y que está el paciente con ventilación. Te explico aquí lo que hacemos en mi centro. Cuando se tienen que hacer traqueostomías, porque ya se ha tenido que hacer traqueostomía por ventilación, por intubación prolongada, lo que se hace es el cirujano comienza a hacer el abordaje. Antes de que llegue, siempre le avisamos, ¿no? Nos coordinamos. Antes de que haga la incisión sobre la tráquea, ponen ellos, como bien sabes, unos puntos, unas cuerdas, unos puntos de sujeción laterales para poder exponer bien el campo quirúrgico. Nosotros lo que hacemos es avanzar el tubo endotraqueal para que antes de que ellos empiecen su procedimiento, el globo esté muy por debajo de la zona donde ellos trabajan. Habitualmente lo avanzamos hasta, depende de la altura del paciente, pero sabemos que la distancia promedio es de 12 centímetros. Casi quedamos con una ventilación pulmonar por un tiempo, que sería en lo que el cirujano puede llegar a la tráquea. Dejamos el globo inflado, avanzamos el tubo. Una vez que ya ponen estos puntos, hacemos una prueba de que no se haya fijado al tubo, porque a veces llega a pasar. Entonces, antes de que él abra la tráquea, lo que hacemos es jalar el tubo, hacer movimientos pequeños de entrar y salir, para saber que él no ve que se mueven sus suturas y nosotros no sentimos resistencia para este procedimiento. Una vez que esto se tiene garantizado, corroboramos que ellos tengan todos los insumos, que tienen la cánula, que tienen los sistemas para hacer hemostasia, que en este caso siempre lo hemos hecho con hemostasia mecánica, no usamos nada de electrocauterio. De hecho, la recomendación para las traqueostomías se hace dentro del cubículo del paciente en terapia intensiva. Hay alguien que está en el ventilador, se pausa la ventilación. Una vez que se pausa la ventilación, ahora sí, el cirujano, nosotros lo que hacemos es comenzar a sacar el tubo. El cirujano hace la incisión a nivel de la tráquea. Comenzamos a hacer un arrastre mecánico, es decir, comenzamos a sacar el tubo nosotros y estamos en constante comunicación. Tenemos la hoja puesta o el hidrolaringoscopio puesto para ver que no haya burbujas. Si vemos burbujas mientras hacemos este procedimiento, hay aerolización. El paciente tiene que estar perfectamente relajado. Un paciente relajado no tose y un paciente relajado no ventila. Entonces, garantizar una adecuada relajación durante este procedimiento es crítico. Cuando ya pasa el globo, seguimos subiendo y una vez que ya está el globo fuera de la zona de trabajo del cirujano, ahora sí, el cirujano mete la cánula, infla globo. Sin nosotros retirar el tubo de la tráquea,
pasamos el sistema de conexión hacia la zona de traqueostomía, se inicia, ya que garantizamos que está el globo insuflado, iniciamos la ventilación mecánica. El cirujano nos dice si llega a haber burbujas al lado. Si ve burbujas, paramos la ventilación, inflamos más el globo, esperamos y volvemos a encender el ventilador. Cuando garantizamos que no hay salida ni fuga aérea, ahora sí, desinflamos un poco el globo del tubo endotraqueal y lo sacamos. Siempre salen con muchísimas secreciones, entonces no lo desinflamos totalmente para tener un arrastre mecánico de las secreciones. Y de esta manera logramos hacer la traqueostomía, que como te comentaba es uno de los procedimientos que hay más riesgo de aerolización. Con estos procedimientos, con una comunicación adecuada y una pausa de la ventilación durante los pasos críticos, el riesgo de contaminación es mínimo y como te mencionaba, el cirujano no requiere ninguna protección especial. Nuestra parte fundamental como anestesiólogos es tener en un buen plano anestésico a nuestro paciente con una adecuada relajación, ¿vale? Y respecto al segundo, que era el uso de tomidato o no, por supuesto que se puede utilizar, usamos lo que tenemos. ¿Perdón? No, nada, perdón. Ok, Sí, perdón. sí, no está, o sea, puedes usar etomidato, está bien. Debemos de considerar también sus bemoles, que casi siempre cuando utilizamos etomidato es deseable utilizar otro fármaco también adyuvante, porque el efecto del etomidato dura muy poco tiempo y podríamos tener, pues a lo mejor un despertar del paciente estando relajado, pero si tienes experiencia usando el etomidato es perfectamente válido. No lo puse ahí porque habitualmente el etomidato tienes que usarlo con otro fármaco, es decir, si usas etomidato normalmente pones midazolam y sabemos que el tiempo de histéresis de midazolam es poco más de 2 minutos, es hasta 2.6, entonces estaríamos fuera de este tiempo ideal de histéresis de los fármacos, por eso no lo mencioné ahí. Sin embargo, no está proscrito. Sabemos que el etomidato se ha utilizado para secuencia de inducción e intubación rápida en pacientes críticamente enfermos que tienen una depresión adrenérgica o pacientes que tienen problemas cardiovasculares y es total y completamente válido, ¿vale? No es proscrito.